Bienvenidos a este especial de noticias. Hoy desde Washington, D.C. Soy Natalia Cabrera y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar en profundidad este 2025 que marcó el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El 20 de enero inició un segundo mandato en el que empezó a cumplir con la promesa de llevar a cabo una serie de reformas para, según él, devolverle el sentido común a Estados Unidos. Reformas que, aunque polémicas, contaban con el respaldo del voto de más de 70 millones de personas. Sin embargo, su gestión en algunos asuntos le ha costado su popularidad. Según una encuesta publicada a finales de noviembre por el New York Times, el índice de desaprobación se ha elevado al 56%. El presidente ha puesto a prueba los límites del poder ejecutivo y son varias las acciones que no lo prueban. Vamos a dividirlas en tres ámbitos. Primero, el uso de la Guardia Nacional para ejercer labores de vigilancia civil. Segundo, los ataques a las instituciones que deberían hacerle contrapeso, como el Congreso, el Poder Judicial e incluso la Reserva Federal. Y tercero, la toma de decisiones con impacto directo en el tejido social estadounidense. Vamos a empezar por revisar el inédito uso de la Guardia Nacional para ejercer labores de vigilancia doméstica. Todo empezó con la militarización en la frontera sur para blindarla e impedir el cruce de migrantes. Según expertos legales, esto es una clara violación de la ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe que los militares sean desplegados en el territorio nacional y utilizados para garantizar el orden público. Luego, los soldados llegaron a las ciudades. En julio, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, California, para controlar las manifestaciones contra las redadas del ICE. Según los protocolos, deben ser las autoridades locales las que pidan ayuda al gobierno federal si no pueden controlar el orden público, por lo que el gobernador del estado, el demócrata Gavin Newsom, demandó y una corte declaró el despliegue como ilegal. En agosto, el presidente Donald Trump tomó el control de la policía de Washington, D.C., ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la capital estadounidense y declaró una emergencia nacional, argumentando las altas tasas de criminalidad, a pesar de que las cifras de las autoridades locales indicaban que eran las más bajas en 30 años. Hoy, en efecto, la tasa de homicidios bajó un 30% comparado con noviembre de 2024 y 4 de cada 5 asesinatos han sido resueltos. Si bien las estadísticas son alentadoras, las minorías que habitan en la ciudad denunciaron a France 24 prácticas de perfilamiento. Veamos el informe que preparamos para ustedes. Una ciudad sumida en la sangre, el caos y la miseria. Ese fue el argumento de Trump para militarizar Washington, D.C. La afirmación causó desconcierto entre algunos de sus habitantes, pero meses después, otros como William, propietario de un camión de café en el sureste de la ciudad, le encuentran sentido, pues su negocio era blanco constante de robos. El crimen ha bajado porque obviamente hay más policía, más Guardia Nacional y la gente lo piensa dos veces antes de salir aleatoriamente a cometer crímenes, así que es mejor en esencia, pero en términos de arrestos injustos es un toma y dame. Es más seguro en las comunidades negras, pero muchas personas han sido arrestadas equivocadamente solo por estar en el lugar incorrecto en el momento. Una mujer de origen colombiano, a quien llamaremos Juanita para proteger su identidad, coincide en que hay persecución a las diversidades. Hay muchas cosas, por ejemplo, como, no, ahorita no solamente siendo inmigrantes latinos, siendo gays, en un clima totalmente discriminatorio, que puede haber retaliación por ser quien eres, sin necesidad que estés haciendo nada malo, te ponen ser un target de la sociedad. María, quien también nos pidió cambiar su nombre, es venezolana. Llegó a Estados Unidos en 2022 tras atravesar el tapón del Darién. Dice que huyó de la persecución política y ahora se gana la vida como mesera en un restaurante. Considera que se trata a migrantes que contribuyen a la sociedad como si fueran criminales. Me tocaba presentarme, ¿verdad? Yo fui en mi día, yo dije, bueno, que pase lo que Dios quiera. O sea, he tratado de estar lo más legal posible, aunque hay cosas que han quitado, como lo del TPS. Ellos me dijeron que hasta que mi caso no se resolviera, tenía que ponerme el billete porque era eso o era meterme presa.
El 26 de noviembre, 2 agentes de la Guardia Nacional fueron emboscados por un hombre de origen afgano a escasos metros de la Casa Blanca. Tras el hecho, Trump ordenó el despliegue de otros 500 guardias y suspendió todas las solicitudes de asilo y ordenó revisar los permisos de residencia a ciudadanos de 19 naciones que calificó de tercer mundo. Tras el operativo en la capital estadounidense, Trump puso la mira en otras ciudades. Trump envió sus tropas a Memphis, Tennessee, con el visto bueno de las autoridades locales, y después a Charlotte y Raleigh, en Carolina del Norte, donde cientos de personas han sido arrestadas, y también a Nueva Orleans, en Luisiana. Trump también amenazó con hacer lo mismo en Chicago, Illinois, Portland, Oregon, Baltimore, Maryland e incluso en Nueva York. Otra de las acciones que ponen a prueba los límites del poder presidencial en Estados Unidos es la relación de Trump con el Congreso. El Capitolio, que debería ser uno de sus contrapesos, ha resultado ser cómplice en varios aspectos, gracias a que su partido, el republicano, tiene la mayoría en ambas cámaras. Casi sin contratiempos, los congresistas pasaron su megaproyecto presupuestario, que incluye recortes a importantes programas sociales. Sin embargo, asuntos como los aranceles, las reticencias a publicar los documentos relacionados con el caso del pedófilo Jeffrey Epstein y los ataques en el Caribe sin pedir la autorización del Congreso, al que la Constitución le otorga el poder de declarar la guerra, han causado las primeras rupturas con figuras que fueron clave para su victoria, como Marjorie Taylor Greene. Incluso Trump acusó de sedición a 6 congresistas demócratas que le recordaron a las Fuerzas Armadas la norma que establece que no están obligados a cumplir órdenes presidenciales si éstas van en contra de la Constitución. Incluso dijo que esto se castigaba con la pena de muerte. Para el análisis nos acompaña la analista política Yamila Pino. Yamila, muchas gracias por acompañarnos en France 24 y quiero empezar por preguntarte justamente qué mecanismos concretos está utilizando el presidente Donald Trump para eludir la autoridad y el contrapeso que le tendría que hacer el Congreso. Bueno, el principal mecanismo es el Tribunal Supremo, ¿no? Yo creo que la presidencia de Trump es una presidencia fuerte, aunque no estemos de acuerdo con todas las medidas que ha implementado y con todas las acciones, porque tiene el control no solo de la Casa Blanca, no solo del gabinete de gobierno, pero también el del Tribunal Supremo y de muchas de las cortes federales. Entonces, eso le está permitiendo implementar todas las políticas y acciones que ha decidido en este primer año. ¿Cómo ves tú esta relación que mantiene el presidente Donald Trump con el Congreso, con la Cámara de Representantes y el Senado, también con el Tribunal, como lo mencionabas, y con otros organismos que en Estados Unidos están creados para hacerle contrapeso? Se ha tensado y les ha lanzado algunas amenazas a algunos de ellos. ¿Y tú crees que esto es simplemente como el presidente está poniendo a prueba los límites que tiene el Poder Ejecutivo, o está creando ya de por sí otra nueva forma de gobernar en Estados Unidos que va a quedar de aquí en adelante? Mira, sí está creando una nueva forma de gobernar en Estados Unidos, pero tenemos que recordar que tiene el control. Los republicanos tienen el control de la Cámara de Representantes y del Senado. Y sabemos que los líderes, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, especialmente la Cámara, Johnson, tienen una lealtad hacia la agenda del presidente Trump. Y los congresistas, los legisladores que van a elecciones en el 2026, muchos de ellos han mantenido esa lealtad a Donald Trump. ¿Qué ha pasado con los que no son leales a él? No van por el escaño nuevamente en el 2026, han decidido renunciar al Congreso, han decidido no lanzarse a la reelección. Entonces, sí está creando un nuevo gobierno y una nueva forma de gobernar en Estados Unidos, pero tenemos que recordar que los votantes en el 2024 le dieron el poder a los republicanos y a la agenda de Donald Trump para gobernar en todas las esferas del gobierno. El otro órgano que debería hacerle contrapeso es la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, su configuración actual de mayoría conservadora 6-3, gracias a los mismos nombramientos de 3 magistrados que él hizo durante su primer mandato, se ha alineado con él en decisiones importantes. Desde considerar que tiene inmunidad parcial en sus acciones mientras esté en el poder, lo que llevó a que los casos en su contra fueran archivados, hasta el visto bueno a varias decisiones, como permitir la revocatoria del estatus temporal de protección a migrantes venezolanos, entre otros. De hecho, según un análisis de la cadena NBC, el máximo tribunal le ha dado victorias a Trump en el 70% de la oleada de demandas que han llegado a su estrado en contra de las decisiones del mandatario. Un caso emblemático de esta pugna con el Poder Judicial es el de Kilmar Abrego García, un ciudadano salvadoreño que fue deportado a pesar de que había una orden de protección a su favor
Y luego, cuando la justicia ordenó que regresara, la Casa Blanca intentó dilatar el proceso y ahora lo quiere enviar a un tercer país, acusándolo de tráfico de personas y de ser parte de la pandilla MS-13. Al respecto, previamente hablamos con su abogado Simón Sandoval Moschenberg. Básicamente, el gobierno, especialmente en temas de inmigración, pero en muchos otros temas también, lo que han decidido es prácticamente acatar una estrategia de hacer lo que queremos y luego lidiaremos con las consecuencias. Porque ellos saben que si pueden efectuar ciertos hechos, hay ciertas cosas que una vez hecho es muy difícil o casi imposible de revertir. Trump pretende cambiar la forma en la que Estados Unidos se ve a sí misma, con decisiones como el veto a atletas trans en deportes femeninos y la eliminación del género no binario en documentos oficiales. También ha condicionado los fondos para universidades y para el Instituto Smithsonian a una revisión de la forma en la que enseñan o cuentan la historia. Y adicionalmente ha emprendido una campaña contra los medios de comunicación, adoptando vetos para algunos que no acogen sus iniciativas, como la agencia de noticias AP, que se negó a llamar al Golfo de México Golfo de América, y ordenó el cierre de La Voz de América, un servicio que se estableció durante la Segunda Guerra Mundial contra la propaganda nazi. La acusó de difundir propaganda radical. Alrededor de 3.500 periodistas en el mundo se vieron afectados. Hablamos con Jacopo Luzzi, uno de ellos. Y cerrar la BOA, quitar la plata a NPR, PBS, incluso estos ataques diarios, insultos. Claro, ha creado un entorno, un clima de miedo, pero incluso este clima genera noticia. Porque obviamente Trump ha llamado cochinito a una reportera, etcétera, etcétera. Entonces, el cierre de la BOA, claro, crea un vacío gigante alrededor del mundo porque quizás en América Latina hay otros medios, pero en lugares como Afganistán o lugares como China, lugares como Filipinas, no hay muchos medios y ahora que no hay la BOA, entraron los chinos, los rusos, que sí ellos hacen propaganda porque no son independientes. Así las cosas, en este primer año vimos los esfuerzos del presidente por ejercer el poder no solo desde la Casa Blanca, sino prácticamente en todos los ámbitos de la vida pública. Autoritario o no, juzgará la historia y los estadounidenses. Gracias por su compañía, sigan viendo France 24 y France24.com.